viendo que, por ejemplo, como que ya estamos grabando, ahí me disculpan que me perdí un poco. Podemos ver cómo en muchos de los países de América Latina, Europa, Asia, pues estamos hablando de un 25 o más de un 25% de la población mayor. Se estima que en el 2050 aproximadamente estaremos hablando de un 21% aproximado de población mayor. En Colombia no estamos muy ajenos. Si podemos ver estas pirámides poblacionales, pues si nos vamos al 2050 y al 2100, pues estaremos viendo que pues estas pirámides han cambiado, y digamos que es importante indicar que estas pirámides o este aumento de la población viene cambiando por otros fenómenos. Uno es el aumento de la expectativa de vida. Digamos que hace unos 30, 40, 50 años estábamos hablando de una expectativa de vida de 50, de 55 años para las personas. Hoy en día, y dependiendo del país, estaremos hablando aproximadamente de unos 67 años en promedio de la esperanza de vida. Obviamente, aquí hago alusión de que también tenemos pues un efecto en esta esperanza de vida por la pandemia. En algunos países en donde hubo una mayor afectación, se está hablando de una disminución de un 2% de esa esperanza de esa edad, de esa esperanza de vida, y en algunos países como el nuestro, pues se está hablando de aproximadamente un punto menos en esa, o una edad menor en esa esperanza de vida. Otros elementos que también se tienen que tener en cuenta es la disminución de la natalidad. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el 2100, en los primeros años, hay una disminución de personas menores de 14 años, y también hay una disminución de la mortalidad. Obviamente, pues quiero hacer nuevamente la alusión de la pandemia, pero eso ha hecho de que pues la población mayor pues tienda a vivir muchos más años. Inclusive hay un fenómeno que se está manifestando, que es la sobreenvejecimiento. Es decir, tenemos hoy en día a nivel mundial personas que sobrepasan con mayor frecuencia edades mayores de los 85 años. Por otro lado, también esto viene anudado con la fuerza de trabajo. Aquí traigo un ejemplo de lo que es América Latina, y como ustedes pueden ver, en la medida de los años, pues va aumentando. Se tiene proyectado un aumento en América Latina aproximadamente del 25.4 de población mayor, si miramos aquí en el 2050, pero si miramos la población como también ha venido aumentando los trabajadores mayores de 60 años. En el 2050 podríamos estar hablando que un 15% de la población mayor estaría trabajando, y si lo vemos por tasas de participación y edad, podemos ver que las edades de los 60 a los 69 años, pues tenemos una gran actividad y permanencia de las personas mayores en los mercados de trabajo. Esto es importante pues también tenerlo en cuenta, porque lo que nos hemos venido dando cuenta es que si bien las personas están jubilando o están adquiriendo la pensión y están entrando en ese proceso de transición de la jubilación, muchas de ellas, dentro de esas decisiones que pueden tomar, la opción no es dejar de trabajar, ¿sí? Además, tenemos una gran proporción, y eso se debe a la alta informalidad que tenemos en muchos de nuestros países, principalmente en América Latina, que pues tenemos muchas personas que se encuentran en esta edad y que no van a lograr pensionarse, y eso pues también implica un poco pues que no tengan opciones y que posiblemente continuar trabajando sea una obligación, ¿sí? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta para poder ver el panorama amplio respecto a pues este tema de envejecimiento y trabajo, y las implicaciones que traen para las personas, pero también para la sociedad, y de las diferentes dimensiones, también desde lo económico, lo cultural, cómo puede afectar estos elementos. Ahora bien,
Otros elementos o otros aspectos que también merecen la pena de pronto eh, discutir hoy o compartirles hoy, que también entran en en relación, de pronto para pensar un poco el tema del envejecimiento trabajo y cómo eso también se ve afectado con el tema de la jubilación, es que primero pensemos en Colombia. Colombia es en el 2019 fue pensado o salió como resultado que era uno de el segundo país con mayor desigualdad de ingreso económico. Eso fue la CEPAL y la OIT la que generó estos resultados. También tenemos que reconocer, como ya lo mencioné, una de las causas es la informalidad, entre otros elementos relacionados con la baja cobertura, con el mismo proceso de modalidades de trabajo y demás, cómo esto afecta a los sistemas de pensión. Digamos que se ha venido identificando desde hace muchos años de que hay una crisis pensional, digamos que no se logra la cobertura y la sostenibilidad que así se requiere, y eso también afecta este campo tema y este fenómeno del envejecimiento y el trabajo, y también afecta la jubilación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente los gobiernos están tomando estrategias de cómo mejorar esta crisis del sistema pensional, y una de las decisiones, como ustedes ya han identificado, pues es el aumento de la edad de vida, ¿sí? El aumento de la edad de jubilación y de los tiempos de servicio, perdón. Y creo o consideramos, por ejemplo, uno de los grandes referentes en España, el Jover, ha indicado que esta crisis del sistema pensional va mucho más a fondo, ya que se sigue concibiendo y pensando a las personas mayores, a la jubilación, como era antes, ¿sí? Y esto se debe también a que se piensa que la expectativa de vida era igual a como la que se tenía anteriormente. Creo que el tema aquí, si bien pues muchos estamos o no en acuerdo o en desacuerdo con el aumento de la edad de jubilación, creo que entra en juego también otros elementos que es claro en los países de América Latina y en nuestro país, y es que en qué condiciones las personas pueden continuar trabajando si hay tanta informalidad o hay otras modalidades como prestación de servicios que también entran en dinámica, y que posiblemente pues estas personas que continúan trabajando a una edad mayor de esos 60 años, pues tendrían otro tipo de implicaciones, principalmente con la salud, con el bienestar. Digamos que si estos elementos fueran garantizados, pues uno podría pensar en estos elementos. Por eso hay países desarrollados y pues los mismos gobiernos que se piensan en esta problemática, que consideran que aumentar la edad de jubilación pues es algo que se puede realizar. Ahora bien, eso es bueno pensarlo también en países como nosotros, hasta qué punto pues esto pues sería una buena opción. Y hay otro elemento que es importante aquí mencionar, y es que también se ha venido identificando un fenómeno que lo han llamado el edadismo, otras referentes lo llaman el viejismo. El edadismo son imágenes y estereotipos negativos en torno a la persona de acuerdo con la edad que tiene. Aquí es importante indicar de que no solamente está centrado en las personas mayores, sino que también uno de la población que se ve afectada por ese edadismo también son los jóvenes. No obstante, pues son los adultos mayores en los cuales se han hecho investigaciones y han tomado como resultado, y ellos han identificado pues este edadismo, o en el caso particular pues el viejismo, como también lo han querido identificar algunos autores y referentes. Y muchos de estos elementos no solamente se dan a nivel cultural y a nivel social, sino también en las mismas organizaciones. Es decir, cuando se hacen estos procesos de selección, comienzan a colocar como límite, ustedes mismos creo que pueden ver en las ofertas de trabajo, pueden ver de que uno de los criterios que toman como referencia, pues es la edad. Y si nosotros pensamos, pues algunos de ellos hablan aproximadamente de 35, de 40 años. Por eso es que algunos de los referentes que trabajan en nuestro campo tema han comenzado a identificar
o a tomar como criterio la edad de los 40, 45, 50 años para hablar de esta situación del envejecimiento y trabajo, y algunos de ellos ya comienzan a identificar como trabajadores mayores a personas que se dedican o que tienen, perdón, estas edades cronológicas. ¿Por qué? Pues ya de alguna manera, no por la jubilación, sino por otros contextos, por otras situaciones externas, digamos, a estos sistemas pensionales, pues han generado el retiro del mundo del trabajo, la salida o la búsqueda de otras modalidades de trabajo en donde se comienza a potenciar el tema de la informalidad. Y también, si bien esto está pasando, por otro lado, ha comenzado a tener un auge muy importante lo que se llama el Silver Economy, la economía plateada, en donde se comienzan a prestar servicios, beneficios, productos a personas mayores de 60 años. ¿Sí? Ojalá también fuera o que fuera ellos los que promovieran, las personas mayores que promovieran esa economía plateada, pero hasta el momento lo que hemos podido identificar, que de alguna manera lo toman a la población como objetivo para prestar estos, como población objetivo para prestar estos servicios, y no necesariamente que sea esa población quienes generan dichos servicios, dichos productos. Esto también es un elemento que entra a discusión en este momento. Aquí no me voy a detener, pero creo que es importante comenzar a identificar cómo han aumentado. Yo solamente realicé, colocar como una frontera de los últimos 20 años, cómo ha aumentado a nivel mundial las investigaciones en torno a este tema, debido también pues a estos fenómenos que les he venido mencionando. Y lo que se ha logrado identificar pues es un aumento importante en el estudio y en las investigaciones, y también en las intervenciones en torno a este envejecimiento trabajo. En América Latina, uno de los grandes referentes que se ha centrado específicamente en discutir el tema de la jubilación y en intervenir por medio de programas de preparación para la jubilación es Brasil. Además de otras temáticas que se comienzan a identificar, está relacionado con los motivos por los cuales las personas se jubilan o continúan trabajando, lo que para las personas pueden significar este fenómeno, este proceso, esta transición de lo que es la jubilación, y también elementos centrados principalmente en la calidad de vida, de cómo realmente la jubilación o cómo retirarse o cómo continuar trabajando genera o tiene implicaciones en la calidad de vida de las personas. Ahora bien, ¿de qué personas mayores estamos hablando? ¿Sí? Y aquí es importante mostrar, aquí traigo una imagen de cómo inclusive podíamos ver, inclusive aún se sigue viendo, que cuando hablan de 60 años podemos encontrar esta imagen del antes, ¿sí? Y también cómo se han venido modificando, inclusive a nivel simbólico, quiénes son estas personas de 60 años, ¿sí? Ahorita venimos en auge en pensar en el envejecimiento activo, en donde permite el mejoramiento de la salud, de la participación social, en donde se incluye también el trabajo, de un envejecimiento saludable, de un envejecimiento exitoso. Y digamos que eso también ha venido pues cambiando la forma en cómo concebimos ese proceso continuo natural que se da desde el nacimiento hasta que la persona, pues hasta la muerte, ¿sí? Digamos que antes se tenía una idea de que envejecimiento era una etapa y ya es la última etapa, y que estaba caracterizada por pérdidas, ¿sí? Tanto pérdidas sociales, pérdidas de reconocimiento, pérdidas cognitivas, pérdidas físicas, y digamos que lo que se ha venido queriendo hacer tanto los gobiernos, tanto a nivel de la academia, y por qué no a nivel también de las intervenciones, es pensar que las personas de 60 años, teniendo en cuenta estas expectativas de vida, pues todavía son personas que la mayoría de veces se sienten capaces todavía de realizar muchas actividades, incluyendo
el trabajo. Inclusive nos ponemos a pensar si realmente pensar en personas mayores desde los 60 años, pues todo, ya es adecuado hablar. Y en ese sentido lo que quiero mencionar es que hay que ver las personas mayores desde una noción no homogénea, sino que hay una heterogeneidad de este grupo poblacional. Aquí les doy un ejemplo a nivel de la edad, ¿sí? Digamos que algunos autores, algunos referentes, algunos colegas han indicado como una diferenciación que desde los 65 a los 74, pues son, perdón la expresión, viejos jóvenes, otros son viejos medios y los viejos viejos, ¿sí? Mayores de 85 como una forma de visibilizar de que hay una heterogeneidad, pero también hay que incluir otro tipo de condiciones, ¿sí? Por ejemplo, condiciones de salud, condiciones de trabajo, condiciones sociales, dependiendo del país, dependiendo de lo que las personas hacen, también entran en juego para lograr identificar de qué personas mayores estamos hablando. Es decir, no nos podemos quedar, si bien pues tenemos el Ministerio de Salud que indica que las personas mayores son aquellas que tienen todos sus derechos, pero tienen más de 60 años y más, realmente pues tenemos que comenzar a pensar hasta qué punto realmente podemos definir a una persona por la edad que tiene, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar también en elementos que están relacionados con la edad. Digamos que cuando hablamos o cuando intentamos definir o categorizar grupos poblacionales y otros fenómenos relacionados con la edad, pues no lo pensamos a través de la edad cronológica, ¿sí? ¿Cuánto tiene la persona? ¿Cuántos años tiene? Pero hay otras edades que también entran en juego. Está la edad biológica, es la edad que tiene el cuerpo y que está en desarrollo de pérdida de ganancia relacionados con el cuerpo, los órganos internos y externos, pero también está la edad social, que es aquella edad que nos brinda pues nuestra sociedad, es decir, de alguna manera esta sociedad nos indica que las personas mayores son aquellas que tienen 60 años y pues eso también está relacionado con otros fenómenos, como ya lo hemos mencionado, con el edadismo, el viejismo y otras categorías sociales que emergen, reemergen en torno a la edad social. Y también está la edad subjetiva, por ejemplo, en muchos casos, muchas investigaciones, se les pregunta de qué edad se sienten. Si usted tiene 65, tiene 70, tiene 80, ¿de qué edad se siente? Inclusive, ahorita estoy realizando unas entrevistas y uno de los elementos que me he venido encontrando es que dice, tengo tanto en sus narrativas, están comentando sobre cualquier situación y al final me dice, pero para eso yo me siento joven, yo estoy joven aún. Entonces ahí comenzamos a encontrar algunas paradojas, contradicciones en torno a lo que es la edad cronológica, lo que es la edad social, pero también la edad subjetiva comienza a tomar una relevancia importante y esa relevancia de la edad subjetiva también está relacionado con otro elemento y es la capacidad que las personas tienen o sienten o perciben que tienen para continuar realizando las actividades que vienen realizando u otro tipo de actividades. Ahora bien, yo traigo siempre esta imagen ha sido altamente criticada por las imágenes que traigo en torno a lo que pensamos como ciclo de vida, pero más allá de pronto de las imágenes, sino que a veces es inclusive la forma en cómo nosotros hoy concibimos quién es viejo, quién es un joven, quién es un adolescente, quién es un niño. Creo que lo importante aquí precisar es que a nivel social han usado, y también a nivel teórico han usado, una estandarización de las edades para construir políticas públicas, para construir beneficios que de alguna manera pues se requieren para el buen funcionamiento y para el beneficio de todos. Ahora bien, a nivel de lo que es el ciclo de vida y también pues esto viene relacionado un poco, no solamente con el ciclo de la vida, sino también cómo se viene pensando en torno a la edad con el ciclo de vida de trabajo, y es que se ha pensado de que viene y termina en deterioro, ¿sí? Digamos que hay muchas teorías que ya
desde hoy o desde hace muchos años, ¿sí? Desde los años 60 inclusive, vienen cambiando la idea de qué es el desarrollo, de cómo se construye desarrollo y cómo es el proceso de desarrollo en la vida, ¿sí? Y uno de los elementos más relevantes es que no se puede mirar de una forma descendente y lineal, ¿sí? Entonces vienen otros marcos teóricos y aquí es importante también como otros marcos teóricos relacionados con teorías de desarrollo y teorías de envejecimiento que piensan no este proceso como un declive, es decir, en la medida que tengo mayor edad, pues mis capacidades van disminuyendo, sino que lo que se quiere identificar es que en cada momento, etapa, como lo queramos llamar, hay tanto ganancias como pérdidas. Y eso permite pensar en cuando estamos hablando en momentos como la vejez, en momentos como en que las personas se encuentran en una edad que se considera de personas mayores, que también hay ganancias, ¿sí? Tanto pérdidas como ganancias, y es en esa relación, en esa interacción, lo que permite que la persona realice o no realice ciertos pues, elementos. Aquí traigo otra forma, ¿sí? De ver estos modelos de ciclo vital y creo que también es importante pensar hasta qué punto estos modelos tradicionales que nos han venido trayendo durante muchos años y que de alguna manera hacen parte de nuestras representaciones, que nuestro ciclo de vida finaliza con la jubilación, pues realmente es importante que lo comencemos a pensar, a discutir y demás. Entonces, digamos que con esto lo que les quiero mostrar es que han venido o se han venido presentando otros modelos al tradicional. Digamos que el tradicional nos indica que usted tiene una educación, luego se dedica al trabajo y luego llega a la jubilación, ¿sí? Hay otros autores que indican que hay un aumento en el tiempo en el que usted de esa edad activa para trabajar y también hay un aumento en ese momento de la jubilación y hay otros modelos, ¿sí? Que han venido pensando en que estos tres se pueden ir identificando en diferentes momentos de la vida, es decir, que hay retiros parciales que uno se puede formar en cualquier momento y que al final pues va a llegar la jubilación. Es importante aquí precisar que la jubilación tiene una connotación y una, una forma de definición que es la salida del mundo del trabajo. Digamos que estos modelos han pensado, pues de acuerdo con la forma en cómo se tiene aquí establecido, que la jubilación es la salida total del mundo del trabajo. Ahorita bien, lo que nos hemos encontrado es que pues eso no es tan cierto, ¿sí? De que hay, perdón la expresión, vida después de la jubilación, ¿sí? Y que podemos encontrar educación, podemos encontrar trabajo, podemos encontrar que es algo que se viene viendo mucho en las conversaciones con las personas que nos aportan sus experiencias, de que también hay otras actividades que toman relevancia o la misma relevancia que el trabajo. En ese sentido, pues les presento esto como modelos, pero también los llevo a pensar un poco más allá de que si estos modelos también dejan o generan una forma de ver a la jubilación y yo también los colocaría a discusión qué hay más allá de la jubilación y por qué no, de pronto pensado como Kuhnemun, ¿sí? ¿Qué hay después de la jubilación? Y también generar estos espacios de movimientos, de dinámicas que se van viendo, inclusive de forma más rápida, de forma más interesante después de la jubilación, ¿sí? Entonces, ahorita sí nos venimos a, bueno, ¿qué es la jubilación? Y yo creo que es uno de los elementos relevantes que debemos de prestar atención, es que hay muchas definiciones relacionadas con la jubilación, ¿sí? Aquí hay dos de ellas que son realizadas por dos grandes referentes, ¿sí? Uno, Wan y Schulz, que son estadounidenses, y Zanelli, que es brasilero, en donde si ustedes identifican, hablan como de que la jubilación finaliza, ¿sí? Hay una salida del mercado del trabajo o hay una finalización
de la carrera. Ahora bien, en ese sentido, la jubilación o las definiciones o estas definiciones de jubilación están vistas como un acto, es decir, un acto que se da en un momento específico y eso rompe, hay una ruptura, hay una desvinculación con algunos elementos que anteriormente se venían ejecutando. Y aquí yo quiero hacer una distinción o una primera distinción de acuerdo a cómo hemos venido construyendo pues nuestro campo tema referente específicamente a la jubilación. Y es que nosotros sí logramos hacer una distinción en torno a qué es la jubilación y qué es la pensión. Y en este caso, la pensión es ese acto administrativo, ¿sí? Económico, legal, en donde usted, pues por cumplir con esos requerimientos para la jubilación, es decir, la edad y el tiempo de servicios, pues usted recibe un beneficio económico. Esa es la pensión. Ahora bien, reducir la pensión, reducir la jubilación a ese momento, pues realmente deja corto otros elementos que hemos logrado identificar, porque no es solamente el evento para poder pensar en la jubilación. Y en ese sentido, nos comenzamos a pensar en la jubilación, no como un evento, como un acto, sino como un proceso, ¿sí? Aquí antes de mencionarlo del proceso, también hay que hacer una distinción que de pronto va en contraposición a las dos definiciones anteriores. Y es que se ha venido haciendo una desvinculación entre lo que es la jubilación y la salida del mercado de trabajo. Y eso, pues ahorita les voy a mostrar de cómo el hecho de pensar la jubilación como proceso permite pensar en caminos posibles, ¿sí? Y uno de los caminos es la salida del mundo del trabajo. Hay otros caminos posibles al momento de pensar la jubilación. Entonces, aquí también es importante realmente hacer una desvinculación en torno a lo que es la jubilación y en torno a lo que es el retiro. Y en ese sentido, la jubilación es considerado como un proceso y hay un carácter activo de las personas mayores en donde pueden tomar, reorganizar su vida y tomar algunas decisiones en torno a diferentes dimensiones relacionadas con el trabajo, relacionadas con la familia, relacionadas con el dinero y que pueden de alguna manera haber o no cambios en lo que vienen realizando antes de ese proceso que hemos llamado jubilación. Y hablarlo como un proceso, pues claro, dentro de ese proceso hay un evento y ese evento es la pensión, ganas ese beneficio, pero va más allá. Inclusive algunos pensamos de que la jubilación hay que comenzarla a pensar 5 años antes de que usted piense que puede llegar a cumplir esos requerimientos y que después de la pensión pues entra en todo un proceso, dependiendo de nuestro marco de referencias, podríamos llamarlo de ajuste a ese cambio o de toma de decisiones o de desarrollo de carrera. Sí, eso también depende de la forma en cómo nosotros signifiquemos, pensemos qué es esa jubilación. ¿Sí? Y hablando de esta jubilación como proceso, pues efectivamente, uno de los caminos, pues ya se los mencioné, es el retiro definitivo del mundo del trabajo y digamos que ese retiro hace alusión a la importancia o que en esas carreras, en esas trayectorias de vida, hacen mayor relevancia a otro tipo de actividades que no necesariamente son actividades de trabajo, ¿sí? De actividades de trabajo económico productivos, ¿sí? Entonces, muchas de las personas que deciden por este camino, pues comienzan a darle prioridad a actividades de ocio, a trabajo voluntario, o también hay otros elementos que aquí no he mencionado, que es el trabajo de cuidado, ¿sí? Que se dedican al cuidado de los nietos, al cuidado de sus padres y que comienzan a girar en torno como actividades a situaciones, perdón, que inclusive van por fuera, más que todo familiares y sociales, de lo que él venía construyendo durante su trayectoria de vida. La segunda es la permanencia en el trabajo y el aplazamiento de la pensión, ¿sí? De ese acto. Digamos que hay algunos trabajos que permiten que usted
pueda aplazar esa jubilación por 10, 15 años más, dependiendo también de los sectores. Hay que pensar que estos fenómenos son cada vez más complejos porque entran otros elementos. Entonces, aquí no solamente depende si usted tiene las condiciones para retirarse, y se puede retirar a nivel social, a nivel económico, sino también en qué sector se encuentra de la economía y si se les permite tomar ciertas decisiones en torno a llevar a cabo esta pensión. Inclusive hay uno de los elementos y hay algunos referentes, aquí, perdón, hago alusión nuevamente a Carlos María Alcover, que indica que uno de los elementos que se debería de trabajar en torno a la jubilación es que la jubilación sea voluntaria. ¿A qué me refiero con eso? La jubilación al final, lograr la jubilación pensión, es decir, pensada como ese acto, es obligatoria. En algún momento, usted, si tiene las condiciones, es decir, cumple con los criterios, si usted ha tenido un empleo y ya lleva mucho tiempo trabajando, pues obviamente va a llegar el momento en que usted, porque usted lo ha decidido o porque la organización o el sector ya tiene unos límites o la misma ley tiene unos límites en los cuales usted hasta esa edad podría aplazar su jubilación. Y lo que considera el COER es que esta opción puede ser, pues, opcional, es decir, habrá personas que no quieren realmente la jubilación y que no recibirán este acto o este beneficio hasta el momento en que ellos quieren hacerlo y no un momento que sea determinado por la ley, por la organización, ¿sí? Entonces, digamos que ahí entran en juego otros elementos que también vale la pena mencionar. Y un tercer camino que ha tomado cada vez más relevancia y que en los últimos, digamos que 30 años, se ha logrado identificar la permanencia, la prolongación, la continuidad de las personas mayores que inclusive son jubiladas en el trabajo, ¿sí? Y digamos que una de las nociones que hace alusión a a este fenómeno, a esta situación o a esta opción, pues es el bridge employment, pues también llamado trabajo puente. Y este trabajo puente lo han indicado de dos formas. Por un lado, es el trabajo remunerado que usted hace luego de usted recibir ese beneficio de la pensión por vejez. Y otro también lo toman como un proceso de transición, ¿sí? En donde usted está en una carrera y este tipo de trabajos, a veces a tiempo completo, en diversas modalidades, a tiempo parcial, temporal, en unos horarios particulares, en actividades iguales o diferentes a las que venía haciendo, va llevando a la persona a que en algún momento tome la decisión, si es posible para esta persona, retirarse por completo del mundo del trabajo. En ese sentido, permitir ver la jubilación como un proceso, pues de alguna manera nos permite también visibilizar de que no hay una sola opción este fenómeno, de este proceso que se llama jubilación, hay varios, y que pues dependiendo de sus condiciones, pues podrá tomar o no una decisión u otra. ¿Sí? También hemos encontrado que hay diferentes formas de ver la jubilación, es decir, esto está relacionado con las formas o los marcos o las construcciones teóricas, conceptuales mejor, relacionadas a este fenómeno de lo que es la jubilación. Entonces, y en la mayoría de ellos pensado también como un proceso. Entonces, la jubilación primera se ve como una planificación y como una toma de decisiones, es decir, es un proceso y ese proceso implica que usted tome elecciones a partir de lo que las alternativas que tenga posible y aquí da un lugar activo a esa persona que se va a pensionar o que se va a jubilar y son aquellos que toman las decisiones, ¿sí? Aquí hay una gran importancia a mirar la jubilación como ese proceso que permite una transición a un retiro definitivo del mundo del trabajo. Otra forma de ver la jubilación es como un proceso de ajuste, es decir, en este caso, si bien la jubilación se ve como un proceso, es un proceso en el cual las personas se deben de adaptar a los cambios de la vida, a los cambios físicos, a los cambios
cognitivos, a los cambios sociales, a los cambios de estar o no en casa, a los cambios de ya no estar durante 8 horas como mínimo en un trabajo en donde ya usted ha construido una identidad ocupacional, una identidad profesional y en donde ya en interacción con otros ha permitido y ha generado todo un reconocimiento social, ¿sí? Y pensar esta jubilación como un proceso de ajuste va más allá de la decisión, es decir, va más allá de ese punto anterior, sino que implica mirar los cambios y las dinámicas en las que ese proceso se da y cómo las personas logran ver y, valga la redundancia, adaptarse a esas consecuencias o a esas implicaciones de las decisiones que ha tomado. Otro tercer elemento, pues, es la jubilación pensada como una etapa de carrera laboral, sí. Digamos que si pensamos la jubilación como proceso, pero también como un acto, como un evento, pues la jubilación se encuentra dentro de una carrera tardía. Esa carrera tardía es una noción, ¿sí?, que han venido consolidando algunos de los referentes para hablar de una carrera dada a una edad particular y en un momento de vida particular de las personas, ¿sí? Pero aquí lo interesante de esta forma de ver la jubilación es que en vez de ser vista como una salida, lo ve como un potencial de desarrollo de carrera, ¿sí? Porque en este momento, ya teniendo este beneficio o poder tomar ciertas decisiones frente a esto, pues genera que las personas puedan, pues, pensar en esa carrera que han construido y mirar hacia dónde quieren ir. Nuevamente, esta forma de ver la jubilación también lo ven como un proceso de transición para que al final la persona logre tomar una decisión de un retiro. Acá es importante hablar, y que es lo que a mí me parece interesante, es que el retiro no está relacionado con una edad específica. Es decir, no hay una condición de edad, y aquí hago entre comillas, en donde usted se puede retirar. Eso también depende de muchas condiciones, no solamente de la capacidad de trabajo que usted pueda tener, sino otras condiciones físicas, de salud, decisiones familiares, sociales y de posibilidades del contexto, porque es que a veces pensamos este tipo de problemáticas desde una mirada o individual o social o microsocial de las relaciones que están en interacción con la persona. Pero digamos que hay que pasar la discusión a cómo también las condiciones y los contextos macrosociales impactan en esas decisiones y en eso microsocial para que la persona pueda decidir sobre algunos elementos. Y esas son algunas de las críticas que uno le hace a ciertas teorías que son usadas en este tema del envejecimiento y del trabajo. Por ejemplo, si bien, por ejemplo, hay una teoría que es la teoría de la continuidad de Ashel, que indica que lo que usted hace después de la jubilación o en ese proceso de adaptación, ese proceso de ajuste, es mantener actividades que para ustedes fueran significativas. Y en la medida de que usted mantiene la actividad significativa para usted, pues ese proceso se va a dar de mejor manera y lo que se va a lograr como consecuencia, pues es la satisfacción, ¿sí? Ahora bien, si uno mira a nivel general, esa mirada de la continuidad, pues es una mirada interesante, pero es una mirada que se queda en una visión individual y microsocial, y la invitación, inclusive con otras perspectivas de teorías de desarrollo, pues permiten ver cómo ese marco contextual macrosocial también impactan en esas decisiones y en esas relaciones o en esas pequeñas relaciones. Y para finalizar, también en nuestra literatura se ha logrado identificar la jubilación como parte de la gestión de recursos humanos, que aquí es importante y es aquí donde también muchas personas han logrado hacer intervenciones dentro de las organizaciones relacionadas con el envejecimiento y el trabajo, con cómo mantener, con cómo prolongar a estas personas mayores, hago entre comillas, estas personas mayores en el trabajo, ¿sí? Y cómo realmente hacer uso de intervenciones dentro de las organizaciones también genera como una mirada estratégica dentro de la organización, pues también tiene beneficio en el cumplimiento de las metas
organizacionales, ¿sí? Inclusive, pues aquí algunos de los elementos que se comienzan a identificar más allá de los programas de preparación para la jubilación, pues también es la opción del bridge employment, es decir, tener personas que ya se han jubilado dentro de la organización y continuarlas dando trabajo bajo otras modalidades de trabajo, o también los ideas, que son esas, pues esas relaciones que se dan a favor tanto de las personas como de la organización para el mantenimiento de un valor, de un capital humano que puede ser muy importante para la organización. Hemos encontrado algunos casos en donde se les da algunos beneficios a esos trabajadores para que aplacen inclusive su jubilación o para que una vez jubilado pueda continuar trabajando. Entonces, digamos que hay otro tipo de intervenciones adicionales a los programas, al retiro, a la salida de estas organizaciones, que también puede potenciar tener esta población dentro de las organizaciones. En ese sentido, y discúlpenme, yo solamente esta imagen lo coloqué como una forma de mirar la complejidad más allá de mirar al detalle, es que si bien usted en la toma de decisiones usted puede decidir por una u otra cosa, ¿sí? Por retirarse, por el trabajo puente o el empleo puente o por actividades de ocio, trabajo voluntario, para poder usted tomar esas decisiones hay una multicausalidad, ¿sí? A veces las personas piensan que eso se da solamente por cuestiones familiares o por cuestiones del trabajo, pero lo que se lo ha logrado ver es que hay una diversidad de antecedentes que generan cierto tipo de decisiones, ¿sí? Y que dependiendo de la situación particular, pues dan relevancia unas más que otras. En ese sentido, el proceso de jubilación, pensado como un proceso de varios años, implica mirar tanto, no solamente lo que implica para la persona tomar esa decisión para su vida, sino también qué motivo, qué son esos factores que anteceden para que la persona tome estas decisiones. Y aquí pueden encontrar varios, a nivel profesional, a nivel ocupacional, a nivel individual, a nivel de redes de apoyo, a nivel contextual. Creo que aquí uno de los elementos que intentamos hacer en mi trabajo de maestría, a diferencia de lo que hemos encontrado en otros elementos, es incluir el elemento contextual y el elemento de los referentes, ¿sí? A nivel contextual incide también lo que es la informalidad, el mismo sistema general de pensiones, la globalización y la tecnología, la falta de oportunidades de trabajo, la misma discriminación por la edad y el mundo envejeciendo. Estos elementos contextuales que logramos identificar hace unos cuantos años, pues también entran en juego. Y yo creo que eso es el elemento que no solamente es algo a nivel social, microsocial, mirando como redes de apoyo a nivel individual o a nivel organizacional y profesional, sino que incluye el elemento contextual como antecedentes en este proceso multidimensional, ¿sí? Ahora bien, ya como para ir cerrando un poco la brecha que he comenzado a abrir en torno a la jubilación y pensar ya en estos programas o en estas posibilidades de intervenir, es la jubilación, cómo es concebida o percibida por las personas. Al final, si bien podemos mirarlo a nivel macro, a nivel microsocial, también, pues en este caso particular y sabiendo que vamos a hablar de intervenciones que llevan a pensar a las personas y tomar ciertas decisiones, pues hay que partir de cómo las personas significan ese proceso o también el evento de la pensión. ¿Y con qué nos hemos encontrado? Con varios casos. Por un lado, nos hemos encontrado con personas que ven la pensión como sufrimiento, la pensión jubilación, es decir, como ese acto, pues como un sufrimiento, como pérdida, como falta de reconocimiento, como pérdida de la identidad profesional, pérdida de amigos y también un elemento que toma relevancia es la capacidad financiera, ¿sí? Digamos que algunas personas
han estado pensionadas por un monto inferior, creo que muchas de ellas por un monto inferior a lo que realmente ganaban trabajando, y eso ha generado algunos aspectos que generan en las personas dificultades para lograr adaptarse a la situación actual. Pero también nos encontramos con personas que ven este proceso de jubilación como una oportunidad, ¿sí? Como algo que permite establecer nuevas metas, como algo que permite hacer cambios radicales o no en lo que vienen haciendo, invertir en otras cosas que por el trabajo no lo han permitido, establecer otro tipo de relaciones que por ese trabajo solamente tenían las relaciones dentro del trabajo, ¿sí? Permite más autonomía, ¿sí? Y ven la jubilación como un derecho. Ahora bien, yo creo que esto es como polarizar, ¿no? Como mirar también, o es lo uno o es lo otro. También nos hemos encontrado con casos en que experimentan la jubilación de esas dos formas, ¿sí? Inician viéndola como una oportunidad, pero al final al darse cuenta cuáles son las consecuencias de estar en casa, de atender a su familia, de ya no tener el trabajo, se comienza a ver posturas ambivalentes. Es decir, yo lo veo como algo bueno, pero al final también esto ha quitado a mi vida ciertas cosas que yo quisiera recuperar. Entonces, digamos que nos podemos encontrar como con tres miradas, como personas que lo ven como crisis, que lo ven como libertad, pero también personas que ven en una relación constante de crisis y libertad, ¿sí? Y yo creo que eso es importante también mirarlo porque no es como una dirección negativa ni como una dirección favorable, sino que también encontramos casos de que hay elementos ambivalentes en la forma en cómo las personas significan, y no solamente la significan, sino también la experimentan. Y también podemos tener casos en donde la jubilación solamente es visto como, como un beneficio específicamente económico, y en ese sentido una dirección neutra en donde yo gano más dinero y eso me permite tener más dinero, pero no lo significan, o realmente no hay una relación en que ese evento, pensión, o ese proceso que ha construido hasta ese momento tenga un impacto y que genere transformaciones dentro de su trayectoria. Eso también es importante indicarlo porque a veces cuando nos pensamos las intervenciones, y en este momento pensarnos las intervenciones en programas de preparación, pensamos solamente en estas dos posibilidades, como si todas las personas o lo vean como crisis o lo vean como una libertad o inclusive ambivalente. También vamos a encontrar con personas que definitivamente eso solamente lo ven como un momento de su vida que no tuvo, no ha tenido hasta el momento un impacto y que ha generado cambios, adaptaciones, sino que su vida continúa de la misma forma. El beneficio es económico, ¿sí? Y yo creo que es importante porque es que a veces, pues nosotros partimos de algunas aspectos también de la forma en como nosotros concebimos estos fenómenos para hacer intervenciones y no miramos todas las posibilidades de cómo las personas se están llevando a cabo, y tener esta visión amplia de cómo las personas pueden significar o darle sentido a este proceso que pasa en su vida, pues también nos lleva a contemplar algunos elementos dentro de nuestras intervenciones. ¿Qué se intervienen? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que se intervienen, que intervienen al pensar en intervenir en un proceso como la jubilación? Hay factores protectores, ¿sí? Que la idea con las intervenciones es mantenerlo, fortalecerlo, ¿sí? Que es la salud física, psicológica, es seguridad financiera, actividades de placer, actividades de hobby, de ocio, relaciones afectivas y sociales saludables, tener una jubilación voluntaria. Aquí es importante también, si me permiten decirlo, que el grado de voluntariedad es un elemento fundamental en la forma como las personas le dan sentido a la jubilación. Es decir, lo que nos hemos encontrado es que el hecho de que usted tenga una jubilación voluntaria, es decir, usted es quien dice, quiero hacer esto
en mi jubilación, pues tiene efectos favorables respecto a su bienestar y calidad de vida. Pero también nos hemos dado cuenta de que la jubilación involuntaria genera efectos desfavorables en el bienestar, ¿sí? Entonces aquí es importante también, pues, poder poner en consideración, colocar, perdón, en consideración también este aspecto del grado de voluntariedad. Dependiendo cómo la persona ha asumido, ha actuado respecto a su proceso, también tiene implicaciones y por ende también las intervenciones en torno al tema, pues también tendrán que pensarse de forma diferente, ajustado a las necesidades de cada persona y de cómo han vivido el proceso. Hablo de intervenciones en caso de que se hagan también intervenciones pequeñas, de pequeños grupos o intervenciones individuales, ¿sí? La planeación con anticipación, ¿se acuerdan que yo estaba diciendo de que pensar en la jubilación 5 años antes? Pues digamos que pensar esos 5 años antes es porque la idea es darles un tiempo en donde las personas puedan comenzar a planear qué pueden hacer cuando llegue ese momento, esa pensión, y de acuerdo con sus condiciones y posibilidades de ese momento, qué podrían hacer, ¿sí? De alguna manera comenzar a vislumbrar una proyección a futuro con acciones pues claras de cómo lo pueden llegar a hacer. Y pues obviamente centrarse en todo lo que es el proyecto de vida. Pero también hay factores de riesgo que también hay que prestarle atención y después la escasez y el estrés financiero, la dificultad que las personas tienen para convivir con sus familias, sufrimiento, depresión, ansiedad. Me he encontrado con varios casos de depresión fuerte cuando han llegado la pensión y que una de las salidas que inclusive por fuera de programas y de intervenciones han tomado las personas es volver al trabajo. Y el volver al trabajo de diferentes modalidades y formas genera una disminución de sus niveles de depresión. Y eso implica que que aquella actividad que ellos ven como significativa es el trabajo. Entonces también ahí hay elementos que uno podría trabajar de cómo generar otras actividades igualmente significativas para las personas, además del trabajo, para que en algún momento, por otra condición, puede ser salud, que también pasa mucho, las personas deban retirarse del mundo del trabajo y tenga ya otras actividades eh, importantes pues en su proceso, ¿sí? Jubilarse con problemas de salud, creo que he venido encontrando cómo la salud se convierte en un punto de inflexión que, que genera una involuntariedad a retirarse del mundo del trabajo y cómo afecta. Por ejemplo, si es alguien que está pensionado, pues de alguna manera uno podría decir que esta persona tiene una pensión y podría tener, así sea poco, pues algunos elementos de cómo hacer reajustes financieros para poder que eso que gane pues les alcance. Pero he venido encontrando que es al lugar al tema aquí, pero me parece interesante cómo para trabajadores informales la salud se vuelve en un punto de inflexión en donde cambia su vida de trabajo por esta situación, pero tienen otra condición, es que están obligados a continuar trabajando y en vez de retirarse, lo que hacen es modificaciones de tipo de trabajo que puedan de hacer. Obviamente eso se va a ver afectado en su bienestar y en su calidad de vida, pero digamos que esa actividad de trabajo no es opcional, se debe de seguir haciendo. Entonces, aquí hay elementos muy interesantes que también se pueden comenzar a pensar, jubilarse de manera involuntaria y abrupta, es decir, hay personas que se jubilan y nunca han pensado en esto antes, sino que lo reciben y como si fuera un día y al otro día se levantan y su vida ha cambiado. ¿Sí? Y creo que esto también es un elemento y es un factor de riesgo para los procesos. Tener hijos dependientes financieramente, y no solamente hijos, también padres u otros familiares que no necesariamente son hijos, pero que dependen financieramente de ellos, o inclusive la pérdida de un ser querido, ¿sí? También se ha encontrado como las pérdidas de sus esposas, de sus padres, como aquellos con los cuales se relacionaban constantemente, también afectan ese proceso de transición o esa toma de decisiones.
Y ya como para ir cerrando y abrir como el espacio a, pues, a sus inquietudes, preguntas o a abrir la discusión en torno a este tema, que es lo que a mí me parece como interesante, es los programas de preparación para, aquí lo hablo de las diferentes formas en cómo las personas lo han indicado, aquellos que hacen esos programas. Algunos lo llaman preparación, otra orientación, otros educación para la jubilación. Como ya les mencioné, este es solo un tipo de intervención que se hace. Hay muchas intervenciones que muchos colegas ya han venido haciendo relacionados con el tema de la jubilación o el tema de mantener a las personas en el mercado de trabajo, ¿sí? Y digamos que este es una de las que, a las cuales se le ha dado más relevancia en los últimos años y que ha sido ejecutada por algunas consultorías o algunas universidades ya están tomando también como parte pues de, de sus estrategias a aportar también a este tipo de programas por medio también, tanto para las personas o los clientes internos, perdón la palabra cliente internos, para los trabajadores mismos de las organizaciones o también para brindar un servicio social a la comunidad pues de esta edad en particular. Y también tenemos, por ejemplo, en Colombia algunas cajas de compensación que ya han venido trabajando. Yo tengo que reconocer que a nivel mundial ya pues hay algunos países o algunas regiones que han dado relevancia al tema. Por ejemplo, tenemos en Asia algunos colegas que vienen trabajando sobre programas de preparación para la jubilación. En España, si bien se trabaja mucho el tema de envejecimiento y trabajo, son pocas eh, estos programas de preparación, orientación y educación. También tiene que ver con su forma de sistema pensional, ¿sí? Inclusive el tema de la jubilación pensional, la jubilación anticipada, que es algo muy, que hace parte también de sus procesos en sus sistemas de pensiones, que aquí también en algún momento se llevaba a cabo, ¿sí? Que inclusive se llamaba pensión por jubilación diferente a la pensión por vejez, pero con la ley 100 hubo una unificación y ahorita todo es pensión por vejez, pero hubo un momento, y creo que en algunos sectores todavía se sigue manteniendo, la posibilidad de las personas jubilarse anticipadamente si cumple con algunas condiciones, principalmente el tiempo de servicio en una empresa en particular o demás, eh, condiciones de riesgos organizacionales también son algunos elementos que se vienen mirando. Por ejemplo, esto se ve mucho en poblaciones como el IMPEC, personas profesionales que están trabajando en riesgos 4 o 5. La policía también tiene reglamentaciones especiales que también hacen que las personas se puedan jubilar anticipadamente. Es decir, podemos encontrar personas jubiladas que tienen 35 años y 40 años y eso nos lleva a otras lógicas y a otras formas de intervenir a las personas, ¿sí? Es importante como tenerlo en cuenta. Eso también depende pues del sector, de la profesión y de las posibilidades, ¿sí? Digamos que estas pues son intervenciones que lo que se quieren es apoyar a que las personas puedan construir ciertas actitudes, comportamiento, valoraciones en torno a este proceso que es la jubilación, con fin a mantener, fortalecer esos factores protectores, como lo llamé anteriormente, durante toda su trayectoria de vida. Y ahí he encontrado, hay más, ¿sí? Es importante aquí que lo que yo coloco aquí solamente son las dimensiones que se mantienen en casi todas las programas de preparación que yo conozco o que he podido leer o por colegas. Yo pertenezco a una red que se llama Red Iberoamericana de estudios sobre jubilación, envejecimiento y trabajo. Y tenemos grandes colegas en América Latina que trabajan de manera fuerte en los programas de preparación para la jubilación. Específicamente Brasil, tenemos muchos colegas que han trabajado y siguen trabajando relacionando a los programas de preparación y tenemos algunos colegas que también están en proceso de fortalecer esos en sus países y regiones, principalmente en Uruguay. Sé que están haciendo trabajos en torno a ese tema y también Argentina, ¿sí?
En Colombia realmente no tengo de pronto específicamente hablando ya de una persona que de pronto esté en este momento fortaleciendo este tema en Colombia o en alguna región o en alguna... tenemos a una persona que se llama Elisa Dulcey, ¿sí? Que es alguien que pues, es psicóloga y lleva muchos años trabajando sobre el tema de envejecimiento y trabajo. Ella hace unos cuantos años hizo un libro que se llama Preparación para la jubilación, pero digamos que sus orientaciones pues son mucho más amplias que un programa de preparación o intervención. Digamos que ella discute elementos ya conceptuales relacionados con el envejecimiento y la vejez desde la perspectiva del ciclo vital de una teoría en particular bien interesante. ¿Sí? Entonces aquí hay unos elementos, digamos que las dimensiones que más se discuten o que más se trabajan para las personas que van a jubilarse o ya se jubilaron, pues es la salud física y mental, todo lo que tiene que ver con planeación financiera, lo que tiene que ver con relaciones conyugales, sociales, con proyecto de vida. Aquí en proyecto de vida también se toman nociones para poder continuar trabajando, para emprendimiento o también hacer otro tipo de actividades realmente valiosas para las personas, actividades de ocio, hobby, todo el tema de afrontamiento psicológico a ese proceso de transición. Y también nos hemos venido encontrando otros elementos como la educación sexual, como todo lo que tiene que ver con legislación, porque muchas personas, inclusive en varias ocasiones, lo que hacen o piden muchas de las organizaciones es comenzar con este tipo de dimensión de los procesos ya legales para que las personas logren comprender pues cuáles son sus derechos y cuáles son los requerimientos que se tienen de acuerdo con sus sectores y demás para poder tomar ciertas decisiones en su jubilación. Entonces, digamos que estas son algunas de las dimensiones que a ustedes o que podemos comenzar a intervenir si queremos pensar en ese proceso de jubilación. Obviamente aquí hay otro elemento, perdón, aquí hay otro elemento importante y es que se parte, en la mayoría de los casos, hay programas de preparación que son como para todos, es decir, pero hay programas de preparación que es uno de los casos que les voy a hablar de 6 pasos para hacer programas de preparación para la jubilación de manera general. Parten de las necesidades tanto de la organización, pero también de las personas. Y de acuerdo con eso, pues se construye también a cuáles dimensiones se les debe dar una mayor prioridad. Aquí, con relación a los tipos de programas de preparación, aquí encontramos como 3, ¿sí? Hay uno largo y continuado, es decir, tenemos encuentros semanales y quincenales, 12 hasta 16 encuentros, y que en cada encuentro dura de 2 a 4 horas. También hay, o se han encontrado intensivos, es decir, durante toda una semana se trabaja con estas personas. Y también están los breves, es decir, organizaciones que durante una jornada, durante un día, pues tenemos un trabajo específicamente en un tema particular o en unos temas particulares relacionados con la organización. Es decir, hay diferentes tipos de cómo realizar programas de preparación. Eso también tiene que ver pues con otros elementos que ya ustedes pues conocen, los tiempos, el presupuesto para este tipo de programas de preparación o también las mismas necesidades de los trabajadores, ¿sí? Aquí es importante comentarles de que lo que encontré o lo que he venido encontrando pues en mis relaciones es que las formas en cómo realizan estos programas de preparación pues está como en una interacción entre a nivel informativo como a nivel vivencial, es decir, hacen muchas actividades que permiten afianzar muchas de las informaciones que se dan de acuerdo con cada una de las, de las dimensiones de que ellos lo que sugieren o las personas sugieren es que se haga en pequeños grupos, ¿sí? Para darle de alguna manera cierta, pues, profundidad a algunas temáticas y que si se piensa en programas de preparación por la jubilación, pues se piense en un equipo interdisciplinario. Mínimo cuando se hace este tipo de trabajos, pues hay médicos, hay psicólogo, hay trabajador social,
hay abogados, ¿sí? Y pues también otros que, hay algunos que se les brindan programas de actividades de manualidades también dentro de esos procesos, entonces ya hay una tallerista, también hay una persona encargada de deporte, digamos que eso depende también de muchos elementos. Y con esto, pues quiero pues hacer alusión que si bien aquí yo no puedo de pronto por el tema del tiempo, eh, especificar diversas formas de hacer programas de preparación para la jubilación. Sí quiero comentarles, y esto lo referí de varias colegas, de Brasil, de compañeras de Brasil que llevan más de 15 años realizando programas de preparación y ellas dan unos pasos en el momento en que se piense en programas de preparación largos y continuados, ¿sí? Uno de ellos es evaluar las necesidades de tanto de las organizaciones como de las personas. Para ello, pues hay muchas técnicas, se hacen grupos focales, se hacen entrevistas. Aquí es importante también precisar con qué grupo específico vamos a trabajar, grupos heterogéneos, grupos homogéneos, si tienen una condición particular o no tienen una condición particular. Aquí también se toma ese tipo de decisiones. Una segunda etapa que aquí he hecho alusión y pueden ver de que todos están pues en portugués, porque ellos son los que pues amablemente me han entregado estos pasos para hablar de programas de preparación de la jubilación, y la imagen que genera este programa también es relevante porque comienza a generar toda una dinámica cultural dentro de las organizaciones que se están llevando a cabo todo un proceso para una población en particular. Entonces pueden ver diversas estrategias de identidad visual eh, y publicitaria también, porque eso también se vuelve publicidad en algún momento, de los diferentes programas de preparación para la jubilación. Acá se llama PPA porque es programas de preparación, allá jubilación es aposentadoría, entonces por eso está la A. Y estas son las diferentes formas. Digamos que lo que ellas han encontrado es que determinar una imagen, pues también vincula, hay una vinculación con el tipo de población. Por ejemplo, el de aquí abajo, ellos hicieron una intervención a la Policía Federal, y entonces, si ustedes dicen operación, misión cumplida, entonces digamos que también está relacionada cómo ellos pueden hacer como una relación con lo que hacen, aquello que ellos identifican, pero también cómo darle un proceso bien interesante a estos programas de preparación que los pueda eh, se puedan sentir identificados con lo que van a vivir ahí en ese proceso. Perdón. Un tercer elemento que ellas consideran es la construcción de política, como es un programa que la idea no es que venga y solamente se dé una vez, sino que la idea de estos programas de preparación es que se vuelvan parte de la estrategia, ¿sí? De responsabilidad social, como algunos lo han querido llamar, de las organizaciones, que no solamente se encargan de ingresarlos, de capacitarlos, sino también en el momento de la salida también darles esos acompañamientos durante todo su proceso, y lo que indican es aquí es como construir una política que vaya más allá del programa para las organizaciones, dándole de pronto un poco más de base a lo que se va a realizar. La cuarta etapa pues tiene que hablar con la divulgación y la sensibilización, y para eso lo que ellos mencionan es que no solamente este programa debe ser informado a las personas que lo van a vivenciar, sino también a todos los trabajadores como un beneficio de recursos humanos, y que la organización también estratégicamente piensa en estos procesos. La quinta, ahí disculpan que se me fue una tilde donde no era, ejecución del programa. Acá pues ya tiene que ver con esa planeación anticipada de, que sale como resultado de la evaluación de las necesidades e inclusive de la creación de la identidad visual, y es la planeación de cuáles son las dimensiones, de cuáles son esas actividades que vamos a realizar, cómo la vamos a realizar. Y la última pues tiene que ver con la evaluación del programa, ¿sí? Y esa evaluación del programa, ellas proponen, cuando hablo de ellas, es varias colegas, entre las que se debe pues indicar Lucía Franza, es una gran referente en Brasil. Ella es de
de la Universidad Niterói, de Río de Janeiro. Se llama, me acuerdo es que le dicen Universo. Ella inclusive en el doctorado pues ya ha realizado en el proceso muchas doctoras que están encargadas como de estos procesos de programas de preparación en muchas organizaciones. Está Juliana Scheil, está Christine Franza, está el profesor Carlos Anel, y bueno, en caso digamos que encontramos en diferentes regiones de Brasil personas que ya están trabajando, y con ellos me hablaban de que hay una evaluación del programa, y en esas evaluaciones del programa, como lo hablan como la preevaluación y evaluaciones que se hacen al cumplir cada una de las dimensiones, y esas evaluaciones de las dimensiones pues tienen que ver por un lado relacionados con el proceso individual y grupal, y por otro lado también pues evaluación ya característica como tal del programa, y al final un post-test para ellos. Algunos, como ya hay en Brasil ya hay algunas inventarios, algunos cuestionarios relacionados con este tipo de trabajos, pues lo que ellos sugieren es que se hagan también inventario, algunos cuestionarios pues que ya están validados en Brasil, inclusive actualmente con la profesora Fátima, y también en colaboración con algunas compañeras del doctorado, por ejemplo Lady. Hemos venido aquí pensándonos una posibilidad por medio de un proyecto transcultural, validar uno de los inventarios de motivos y de tomas de decisiones sobre la jubilación en Colombia. Y esto también se va a realizar no solamente en Brasil y en Colombia como países latinoamericanos, sino también es pensado, es un estudio iberoamericano en donde se incluye también Portugal y España, ¿sí? Entonces vamos a hacer ahí un trabajo bien interesante para mirar cómo validar pues esos tipos de cuestionarios también en Colombia, y más allá de eso mirar cuáles son esas tomas de decisiones y cuáles son esos motivos por los cuales las personas, en este caso en Colombia, pues toman en cuenta para poder tomar la decisión de la jubilación. Y yo creo que con esto yo puedo dar como cerrado lo que hoy les quiero compartir respecto a este tema, voy a dejar de compartir. No me deja dejar de compartir. Pues para dejar abierta a... Sí, es Universo, profesor Érico, gracias. Sino que no recordaba si era la Universidad Universidad Niterói, bueno, en caso, ahí como que me falló la memoria, pero bien conocida como Universo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues dejo, no sé, abierta a algunas preguntas que puedan tener en torno a lo que he comentado, algunas discusión adicional que puedan colocar aquí pues aquí para pensarnos y continuar discutiendo sobre este tema de la jubilación como un proceso, como un evento, y cómo realmente podemos nosotros como profesionales encargados de recursos humanos o de psicología o de algún programa especial pensado en personas mayores, cómo podemos realmente trabajar estos temas tan relevantes que se dan por estos fenómenos que están pasando desde hace varios años, 40, 50 años, pero que cada vez más hoy en día pues se están visibilizando. Buenos días, Angélica. Buenos días. Sí, hola, ¿cómo estás, Luz María? Bueno, bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Esto me llegó, pues soy egresada de la universidad hace muchos años. Mira que, bueno, lo vi desde distintos aspectos. Yo trabajo pues en una de las cajas de compensación familiar de aquí, del Valle, una de las más grandes. Hago parte de la dirección comercial y
digamos que, bueno, hay varios aspectos. Uno, que yo estoy en el programa de prepensionados, que para los colaboradores, pues tiene la caja desde recursos humanos. Yo estoy a 2 años y medio y arranca como a los que empiezan a faltarles 2 años más o menos. Yo lo comencé este año. Entonces lo estaba mirando desde esa mirada, digamos, en todos los componentes, porque digamos que yo dije, sí, hemos tenido de la parte física, emocional, hemos tenido con un médico ya gerontólogo, bueno, toda esa parte de alimentación, de preparación. Digamos que, bueno, por ese lado, bueno. Pero también, por otro lado, lo he visto mucho porque yo hago parte de la dirección comercial y eh, estuve en parte en un proyecto, yo estuve hasta el año pasado, digamos, trabajando ese proceso de afiliación, afinándolo. Y hay un área que se creó para empezar a mirar estas afiliaciones individuales, porque nosotros, bueno, tenemos, y una de esas afiliaciones son los pensionados que se afilian a la caja de compensación y tiene diferentes modalidades o posibilidades de afiliación. Entonces hay un compañero, hay un líder de ese proyecto y donde yo a él le decía, desde mi perspectiva de prepensionarme, lo que nos hace falta. Porque él en un principio o la caja, cuando yo vi los programas, digamos que hubo una deserción altísima de estos pensionados durante la pandemia y él sacó pues estadísticas y todo. Y desde afiliaciones él nos pedía cómo incrementar esa afiliación de esos pensionados. Y yo le decía, mientras no tengamos un programa claro solo para ellos, o sea, ¿de qué me va a servir a mí afiliarme a una caja si, digamos, los programas de recreación, las mismas, o sea, Confandi de alguna manera o en algún momento manejó mucho este tema de adultos mayores y de hecho tuvo 2 centros recreativos solo para adultos mayores. Pero esto se ha ido perdiendo y yo le decía, yo copié ahí, saqué unos pantallazos porque yo le decía a él, tú no puedes generar un programa tomando a los pensionados como con el mismo estándar generacional. Yo por aquí copiaba esta parte de la heterogeneidad y yo le decía a él, yo en 2 años seré pensionada, una posible cliente de la caja, pero tú no me puedes comparar con mi papá y mi mamá que son pensionados de 80 y pico de años, mientras que yo me siento muy activa y yo le ponía los ejemplos, mira, fulanita se acaba de pensionar, mira, sutanita, y digo, y seguimos siendo tan activas y manejamos ya todo este tema de redes sociales, de la tecnología, porque nos tocó adecuarnos o sea, somos esa generación que nos tocó adecuarnos en la medida en que nos iba tocando laboralmente y te manejamos tablas dinámicas. Entonces, siento que y quisiera, digamos, como que me he puesto en ese trabajo de sentarme con él, porque si bien es cierto, Confandi ha tenido unos momentos de éxito, creo que falta pensarlo, porque yo lo he ido pensando, yo digo, es que vamos a salir una población altísima, ya lo estoy viendo con compañeros a pensionarnos, pero que seguimos siendo activos. Entonces, me gustó mucho y que queremos seguir haciendo cosas. O sea, no, yo no me veo en mi casa. Mis hijas ya se graduaron, ya trabajan. La tengo clara. Yo no me voy a ir a cuidar nietos ni nada. Yo les he dicho a ellos, yo dije, bueno, ya de aquí en adelante la responsabilidad de sus vidas son de ustedes. Yo ya cumplí. Pero sí creo que y dentro del marco que Confandi ha venido trabajando, sí me gustaría tener ese contacto contigo. Yo voy a hablar con él porque más que hacer actividades, paseos, pasadías, hay un nicho de mercado muy grande por explotar. Tú lo dijiste, la economía plateada. Y casi que yo dije, Dios mío, es que aquí podemos empezar a hablar
no sé, ellos le llaman en mercadeo pues unos términos, los solteros, los no, bueno, entonces eso tendría un nombre, y es una población que va a crecer más. Y es un nicho de mercado que hay que visualizarnos a 10, 15 y 20 años para liderar unos programas con unas políticas públicas que vayan también allí amarradas, y lo veo como una oportunidad muy grande para nosotros como caja, para empezar a reunirme con esta nueva gerencia, porque se creó es una nueva gerencia pues, para este tema de personas individuales. ¿Cómo logramos visualizar y cómo logramos afianzar? Tú ya lo dijiste, empezar a generar una política, pero tenemos que empezar con las políticas públicas y con Fandy influencia, digamos, desde a nivel de gobierno. ¿Y cómo empezamos a trabajar? Un tema que a mí, algo que también yo decíamos es el tema de la vivienda. Nosotros tenemos vivienda subsidiada y estos pensionados, algunos de ellos, dependiendo de la modalidad como se afilien, tienen derecho a esa vivienda. Pero ¿por qué no un programa de vivienda, no donde están los niñitos, el muchachito en la piscina, sino un programa de unas unidades de vivienda para pensionados, donde la piscina es distinta al que tienen niños chiquitos, porque ya cumple con otras condiciones, o sea, con unas condiciones distintas en estas unidades residenciales? Y por qué yo decía, y esto lo puse para una gente, ¿por qué Confandi no empieza a pensarse en ofertar a quienes tienen derecho para ese subsidio de vivienda, que lo tienen los pensionados, y lo pueden los que se afilien, en unas viviendas solo para personas pensionadas y con estas características, pues que uno buscaría y uno diría, sí, me interesa porque la piscina y la zona social es adecuada para este estilo de gente. Entonces, sí me interesa tener tu contacto, sí me interesa porque yo estoy viendo una oportunidad muy grande, lo estoy viviendo, y se lo decía a él, a Dani, y le dice, mira, yo lo estoy viviendo y yo espero de una caja, de país, de gobierno, de espacios, tener muchas más oportunidades que me permitan vivir, no como lo vivió mi papá, su pensión. Claro que sí, creo que tu intervención, primero, pues lo hablo desde un punto de vista, creo que qué bueno sería, y creo que también está dentro de mis intereses, comenzar a vincularnos con personas que estén trabajando el tema, porque yo sé que particularmente las cajas de compensación y algunas universidades, sea algo de la Universidad de Antioquia, que ya vienen trabajando sobre el tema, ¿sí? Y eso también tiene que ver mucho con ya cosas o elementos que ya conversamos, sino que es la forma en cómo realmente concebimos, representamos de quién son esas personas mayores, y tú lo has dicho, eh, y hago hincapié en la heterogeneidad y que hay que pensar de que a todos no los podemos incluir dentro de una misma bolsa. Por otro lado, entonces, pues me encanta poder saber, Luz Mari, pues que podemos hacer algunas interacción y unas conversaciones ahí en torno al tema y cómo comenzar a vincular, no solamente desde la investigación, en donde yo me estoy encontrando, Sí. sino también personas que ya están interviniendo o se están pensando en cómo intervenir este tipo pues de población particular que se encuentra en toda una heterogeneidad de posibilidades, y cómo ir más allá de pronto a actividades asistencialistas de cosas muy pequeñas, sino crear, como ya tú bien lo has dicho, todo un proyecto, todo un programa que vaya a diferentes dimensiones, ¿sí? Entonces, pues Así muy es. interesante por ahí. Ahorita podemos dejarnos nuestros datos y Carmen creo que también Listo. ahí Listo, gracias. puede dar mis datos, y también Carmen podría dar los datos del programa de egresado y el programa de extensión de la Facultad de Psicología, que es donde nos estamos comenzando a pensar algunos aspectos relacionados con este tema para comenzar pues a divulgar, ¿vale? Gracias. Buenos días, creo que ya los había saludado.
Agradezco, teniendo en cuenta pues la hora, agradezco inmensamente a nuestra conferencista, a Angélica María Londoño Moreno, que es nuestra experta de más de 10 años en temas de intervención e investigación en temáticas relacionadas con el envejecimiento, con el trabajo, con la poscarrera. Y que quiero anunciarles que es un abrebocas, por decirlo de esa manera, a un curso y a un diplomado que vamos a ofrecer relacionados con el curso relacionado con el tema de envejecimiento, trabajo y jubilación, y el diplomado orientación y preparación para la jubilación y la poscarrera. Este curso y diplomado estarán iniciando en el mes de septiembre. Posteriormente les estaremos enviando la información respectiva para quienes estén interesados. Aprovecho también para comentarles que en el marco de la celebración del primer año del paso de instituto a facultad, de la Facultad de Psicología, iniciamos una serie de conferencias. Esta fue la primera. El 15 de julio tenemos una conferencia titulada Fundamentos de lo Sensible, a cargo de otra de nuestras ilustres egresadas, igual que la señora Angélica. Esta conferencia la va a ofrecer la señora Florencia Buenaventura. Como le digo, el 15 de julio. En el mes de agosto tenemos una conferencia más relacionada con la psicología y su intervención en los desastres y emergencias. Esta conferencia se va a realizar el 5 de agosto a cargo de 2 egresados, egresados y docente, uno de ellos actualmente de nuestra facultad. También quería comentarles que vamos a estar enviándoles correos informativos sobre estas actividades. Cualquier información que ustedes requieran, cualquier pregunta, pueden comunicarse a través de nuestro correo o directamente a nuestro número telefónico 321-2100, extensión 3595, porque a finales del año, en el mes de noviembre, vamos a tener un encuentro de egresados y esperamos contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Son parte fundamental para esta facultad, para los logros que ha tenido esta facultad, para todo este proceso. Entonces, desde ya se les está informando, están cordialmente invitados. Esperamos que puedan acompañarnos. Y como les recuerdo, la próxima semana tendremos una conferencia más. Esperamos que puedan también asistir y que también se pueda socializar a otros egresados. Angélica, nuevamente muchísimas gracias. Muy buena su intervención, excelente. Estamos emocionados de escuchar toda la información que usted tiene, que usted maneja, la experiencia que usted ha recogido en más de 10 años de recorrido por todo este proceso. No sé si hay alguna pregunta adicional. Érico, que también sería uno de nuestros profesores del curso y del diplomado, pues quiere la palabra, y entonces me gustaría que ahí creo que ya no te estamos escuchando. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí. No, yo solo quería reconocer y agradecer, primero reconocer el espacio y segundo agradecer la organización de la información que nos presenta Angélica, porque nos pone a no, digo, queramos o no, sea que nos podamos jubilar o que no nos podamos jubilar, nos va a tocar al frente. Y quería reconocer simplemente este espacio de nuestra Facultad de Psicología y agradecer porque tenemos personas, poquito por mi conocimiento de quienes estamos metidos en todo esto, pero tenemos personas que están en Brasil, por lo menos 3 o 4 entraron desde Brasil, hay otros que están en 3 o 4 lugares diferentes de Colombia, en Bogotá, en el Caribe, en Medellín, los que están en las sedes regionales, o sea que ha habido una acogida muy interesante y también celebrar que estamos teniendo participación de colegas que no necesariamente están en la academia, sino en la actividad profesional aplicada como la intervención que acabamos de tener. Es más una invitación a que nos mantengamos, a que ampliemos estas redes de trabajo, ¿sí? Y Angélica, muchas gracias.
Sí, excelente presentación. Muchas gracias a ustedes por la escucha y por el espacio a que comencemos a discutir también temáticas sobre esto, no solo sobre desde la investigación, sino también cada vez más mirar cómo podemos intervenir. Y creo que eso es Univalle y pues el grupo de investigación en psicología organizacional y muchos frentes y profesores de la facultad, pues ya nos estamos también, o ya han hecho durante muchos años intervención centrados en trabajo, edades, y pues ahorita también, pues qué bueno sería comenzar a fortalecer un poco este momento que ya hemos llamado jubilación también como un proceso de intervención. Entonces, qué bueno, celebremos eso. No sé si Carmen está por ahí. Sí, claro. No sé si haya más inquietudes. No, señor, por lo menos de parte mía no. Bueno, entonces, Por ahí dejé mi correo, lo único que digo es que por ahí dejo mi correo electrónico, igual también el de Carmen también, pues ya Carmen dio la información de la oficina de extensión, como para que cualquiera que tenga alguna inquietud adicional que no la quiera comentar aquí, pues estamos prestos a escucharlos. Yo pediría que los que pueden prender la cámara en este momento la prendan para verles la cara y para que tomemos esa fotico bonita. Hola, Luz Mari. Sí, que, para que ¿Cómo quedemos está? ahí. Bien, bien. Érico fue profesor mío. Ay, 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 no vas a decir qué código sos. Sí, ¿Qué código soy yo? psicología social por allá. Imagínate cuando me dejaban dictar psicología social todavía. Eso fue hace Desde un esa tiempito. época. Sí. Estoy hablando de por allá. Somos Apareció ochenteros. la delegación de Pasto, apareció Brasil en Sao Paulo, Brasil en Bahía, apareció Medellín, Cali, mejor dicho, estamos, falta que prendan la cámara los de Palmira, los del Caribe. Ah, pero qué chévere y qué bueno verlos, vean. Ahí se activó Palmira, vean. Mejor dicho. Qué bueno, yo de verdad que esto ya es orgullo Univalle y por eso hago estas intervenciones. Sí. Ahí está. Solo recorderis, los datos que están en este momento, que está poniendo Carmen y Angélica en el chat, los tienen que copiar de inmediato, porque si Sí. no, cuando se cierra, se pierde. Si no, escriben pidiéndolos de nuevo. Bueno. Bueno, Chao yo que, creo chao que estoy en el Congreso Brasilero de Psicología Organizacional y del Trabajo. que agradecemos nuevamente la participación de todos y cada uno de ustedes. Qué gusto verlos, como dice el profesor Érico. Muchos rostros conocidos, yo diría que todos. Qué bueno No, que nos falta uno, Carmen. señor. Nos falta uno. No sé si esté durmiendo, Wilner. No, ahí está. ¿La Wilmer niña? está No, la niña. Ya. No está aquí hoy. Agradecemos la participación. Nuevamente, Angélica María, mil gracias. Excelente participación. Esperamos vernos en 8 días en nuestra próxima conferencia y esperamos también seguir en contacto y estamos para apoyarlos, para darles la información que requieran. Aquí son bienvenidos siempre en la facultad. Ustedes son parte de esta facultad, son los egresados, pero son Facultad de Psicología, entonces muchísimas gracias. A los profesores también, Gracias. muchas gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien y hasta luego. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. hasta luego. Chao, chao. Chao, Olga, Chao. que no Gracias, me vio, hasta pero luego. después te veo. Chao. Tenemos ahí a alguien que nos puede ayudar a parar la grabación, ¿cierto? Creo que no.